¿cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, en donde día con día pues hablamos de las actividades y del conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad. Y esta semana hemos decidido hacer una pausa y sentarnos a reflexionar y analizar lo que sucede en un ámbito en particular, que son los medios de comunicación. Acompáñenos. Y bueno, es que esta semana es muy especial para nosotros y deseamos hacer énfasis en un derecho fundamental que es la libertad de expresión, a propósito precisamente del Día Mundial de la Libertad de Prensa o de Expresión, que se conmemora cada 3 de mayo, y arrancamos con reflexiones de especialistas y profesionistas de los medios de comunicación y de nuestra universidad. Comenzamos. El programa de Media 20.1 de TV UNAM está cumpliendo 5 años de transmisión y es también la oportunidad de festejar, pero también de invitar a la reflexión en un encuentro que se llevará a cabo el día de mañana 2 de mayo. Esto sucederá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es titulado Mirar a los medios desde los medios. Y bueno, para platicarnos de este encuentro, que es también otro pretexto para reflexionar sobre la necesidad de realizar autocrítica al trabajo que realizamos de forma cotidiana y también de entender los alcances de la libertad de expresión en los medios de comunicación y la manera en la que impactan en las audiencias. Nos da muchísimo gusto saludar aquí en nuestras instalaciones al maestro Gabriel Sosa Plata, quien es conductor de Media 20.1, académico de la UAM, columnista y también defensor de las audiencias. Gabriel, bienvenido a la UNAM Responde, tu casa. Muchísimas gracias, Rosa, por esta generosa invitación y con mucho gusto también saludamos a nuestras audiencias. Y muchas felicidades por esos primeros 5 años de Media 20.1. Y también damos la bienvenida a la doctora Georgina Sosa Hernández, quien es especialista en temas de democracia y medios de comunicación y pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, vecina de TV UNAM. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder compartir los 5 años con nuestro colega, con un colega tan destacado como es el maestro Gabriel Sosa. Y tan proactivo en todos estos temas de los que pocas veces se habla y de los cuales es importantísimo. Son muchos temas o los puntos que vamos a intentar abordar, pero entendiendo también nuestro interés como programa de la UNAM Responde, que estaremos abocados durante todos estos días a hablar de la libertad de expresión. Quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Cómo lo entendemos, cómo lo definimos, cómo lo practicamos? Gabriel. La libertad de expresión pues es un derecho fundamental, es un derecho humano, y que es, en este caso, esencial para tener una sociedad bien informada. La libertad de expresión contribuye a la toma de decisiones, contribuye a que una sociedad pueda construir un mejor futuro, a que haya rendición de cuentas. La libertad de expresión también es esencial para la actividad periodística y asimismo lo es para las audiencias, en el sentido de que si tenemos a una sociedad que recibe un periodismo en el que se ejerce plenamente esta libertad de expresión, pues sí, tendrá mayores elementos, como decíamos hace un momento, para la toma de decisiones. La libertad de expresión está muy ligada, por lo tanto, al derecho a la información. Y de ahí se desmembran otro conjunto de derechos, entre ellos los derechos de las audiencias, pero de eso platicamos. De eso vamos a hablar en unos adelante. minutitos más. Quería escuchar también tu opinión, Georgina. Vamos, de este que es un derecho fundamental y que se puede entender desde distintas perspectivas, entendiendo si eres una persona de a pie, si eres un medio de comunicación o si eres parte de la comunidad universitaria. ¿Cómo lo entiendes? Yo en el trabajo que he estado desarrollando en los últimos años he estado observando este derecho más hacia las audiencias, más hacia el derecho a la información como un derecho que existe, pero no nos basta con que exista porque pues esa es la mitad del camino, ¿no? Que la verdad es que es un largo camino para llegar ahí. Lo importante es que los ciudadanos lo conozcan y sobre todo que ese derecho se ejerza, porque de otra manera pues si no se usa, al final de cuentas termina siendo un derecho estéril, desperdiciado, etcétera, que además es de mucha valía para el mundo académico, para el ciudadano de a pie, para los propios medios de comunicación. Entonces, me parece muy importante que existan estos espacios donde se pueda hablar de él y sobre todo promover su uso.
Exactamente, y que implica, perdón, querida Rosa, Georgina, estarán de acuerdo que implica una gran responsabilidad la libertad de expresión, ¿no? Claro. Hay quienes no lo entienden a veces así, ¿no? Que debe haber una libertad de expresión plena, total, absoluta, ¿no? Cuando finalmente la libertad de expresión puede tener consecuencias ulteriores, y es ahí donde también hay que, si hablamos en estos días de libertad de expresión, hay que... Y donde es muy valioso el trabajo que se hace desde la academia, desde una institución como la Facultad de Ciencias Políticas en particular, pero desde la universidad, para entender dónde estamos parados, y no solamente hacerlo, sino de hacer esta pausa para pensar, para reflexionar. Y también sucede muchísimo que estos foros y estos coloquios y estas investigaciones son también un parteaguas, es decir, un punto de partida para caminar hacia algún sentido. Les quería preguntar enseguida acerca de los factores que determinan o influyen que esa libertad de expresión sea funcional en el mayor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. A mí me gustaría mencionar el aspecto desde los medios de comunicación. Me parece que todo medio de comunicación en teoría debería partir de dos cimientos básicos. Uno es el código de ética y el segundo es la capacidad de autocrítica. Me parece que teniendo esos dos elementos, hablar de libertad de expresión desde los medios evita justamente atropellar otros derechos de otros involucrados. Lamentablemente en la historia de nuestro país, por la manera en la que se fueron conformando los medios de comunicación a lo largo del siglo pasado, pues muchas veces algunos concesionarios minimizaron estos dos puntos que menciono o los fueron dejando de lado, y pues eso acarreó otro tipo de problemas y exceso por parte de muchos de los medios de comunicación. Así es, y la libertad de expresión, por lo tanto, también está ligada a una necesidad de que tengamos medios de comunicación plurales y diversos, porque muy bien lo recalca la doctora, tocaya de apellido, que en México, como en otros países, ha habido una enorme concentración de medios de comunicación, medios oligopólicos, pues en algunos casos monopólicos. En México, por ejemplo, tuvo un monopolio de la televisión durante muchísimos años, ¿no? Claro. Y después hubo un duopolio. Ahora ya tenemos, sí, efectivamente una oferta un poquito más robusta de televisión, pero yo creo que sigue existiendo una gran deuda de pluralidad y diversidad. Sin estos dos aspectos esenciales, también no tenemos una sociedad bien informada. Claro. Sé que tenemos sí las redes sociodigitales y de que ahora pues también el ecosistema mediático o comunicacional ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero también debe reconocerse que hay muchas comunidades en nuestro país que se informan, y así lo dicen también las encuestas, preponderantemente de la televisión. Hablas de estos puntos importantísimos, pero no podemos dejar de mencionar las redes sociodigitales, esta diversidad o esta gran oportunidad de adquirir, de consumir contenidos a través de distintas vías, y entonces ahí como que se va un poco perdiendo, difuminando estas prioridades éticas que se marcan con respecto a la libertad de expresión. Entendiendo esta transformación que es evidente, ¿cuáles son los retos, los temas más urgentes en donde se debe poner el pie, pero también la acción? Me parece que justamente en estas nuevas formas de consumo y ahora de producción, ¿no? Porque cuando estamos hablando del terreno digital ya no nada más es sentarse a observar, a apropiarse de ese contenido. Ahora los usuarios y las usuarias tienen la capacidad de producir contenido nuevo, y entonces en México todavía estábamos festejando, ya va a cumplir 10 años, estaba pensando, ¿verdad? La reforma en telecomunicaciones, el ingreso de las defensorías de audiencias, y de repente ya se nos viene toda la parte digital, y a mí me parece que el principal punto que se debería tratar en todas las agendas de gobierno tiene que ver con la alfabetización, porque gran cantidad de información no significa mejor información o información de calidad. Al contrario, ahora nos hemos encontrado con fenómenos como el fake news, la posverdad, la infodemia, ¿no? En casos tan delicados que tienen que ver con la salud pública. Entonces, me parece que
estábamos todavía festejando que podría darse la alfabetización mediática, cuando lo urgente ahora es la alfabetización digital. Hablemos de esto, alfabetización, pero autorregulación y autorreflexión son algunos de los temas de este foro que sucederá el día de mañana y que tiene además dos puntos importantes, que es el tema del Día de la Libertad de Expresión y por supuesto el aniversario de 20.1. ¿Cómo está planteado este foro, Gabriel, y por qué es importante hacerlo en un ámbito de reflexión y de crítica también? Claro, sí. Está planteado en dos mesas de trabajo, una dedicada a lo que ha señalado la doctora, en el sentido de que es importante la alfabetización mediática e informacional. En la medida en que tengamos audiencias más críticas, más participativas, podemos tener también mejores medios. En la medida que también las audiencias sepan distinguir una noticia falsa, hagan un consumo inteligente, pues, de cada uno de las ofertas, contenido de los medios de comunicación, podrá también tener una mayor calidad de información. Si también cuestiona los medios de comunicación, yo siempre les digo, incluso en el programa de media, cuestione también a este programa, es decir, observamos a los medios, pero cuestiónenlo. Podríamos tener incluso hasta una mayor consolidación democrática, como decíamos, una sociedad mucho más informada. Y la otra mesa de trabajo está abocada fundamentalmente a conocer las experiencias, que han sido pocas, de análisis de los medios desde los medios de comunicación. Yo creo que TV UNAM puede ufanarse de tener hasta ahora el programa más largo, al menos en duración y en programas pues realizados, serie pues, dedicada a los medios desde los medios. Ha habido otras experiencias, sobre todo en radio. De hecho, una de las invitadas es Graciela Ramírez, productora de Radio Educación, que tiene un programa que se llama El Fin Justifica los Medios, que es un programa que, si no mal recuerdo, ya tiene 30 años al aire, analizando a los medios desde los medios. Claro. Y ha sido el de mayor duración, pero en televisión esto ha sido efímero. Claro. ¿Por qué? Porque a los medios no les gusta Había observarse. Sido efímero, pero ahora ya se ha consolidado a través de estos 5 años, y resulta importante mirar a los medios desde los medios, que es el título de este foro. ¿Cómo se entiende esta reflexión, pero también esta responsabilidad desde un medio como TV UNAM y desde la visión de una facultad como la de Ciencias Políticas? Me parece que a lo largo de los años, como comentaba en un inicio, el sistema de medios en nuestro país pues se conformó de manera poco democrática, ¿no? Como lo decía Gabriel, hablando de un duopolio televisivo ya hacia finales de los años 90, y eso trajo consigo pues mucho malestar en la forma en que los medios estaban actuando. Desgraciadamente, en esos contextos, pues estas voces disidentes no necesariamente encontraron eco. Por fortuna, creo yo que de la mano del desarrollo democrático de nuestro país, los medios se vieron obligados a cambiar para poder adaptarse a estos nuevos contextos, y de ahí surgieron ejercicios muy interesantes. Por supuesto, Media 20.1, también me parece que lo que hace Verificado, que es un medio de comunicación que justamente se da la tarea de revisar que los datos sean reales de los propios medios de comunicación y de los actores políticos y sociales más relevantes en la vida pública. Algo que me gustaría destacar, que en la facultad estamos tratando mucho, es el tema de la perspectiva de género. El esfuerzo que hace CIMAC en ese sentido me parece es muy importante, porque es un grupo de periodistas independientes que empezaron a notar que la forma de cubrir notas sobre mujeres pues tenía características estereotipadas, sexistas, que no permitían el empoderamiento, por ejemplo, en el terreno político, y me parece que es muy saludable que los medios se autorregulen, o sea, en un sentido no punitivo, sino más restaurativo, es decir, que se den cuenta cuando se están excediendo y reparen el daño, ¿no? En ese sentido, pero eso nos lleva, me parece, que volvemos a la parte de las audiencias, ¿no? Las audiencias deben de saber que tienen derechos, que tienen derecho de réplica, que tienen derecho a distinguir cuando se está dando una información, cuando se está dando una opinión, y en ese sentido, de esa manera existen mecanismos de exigibilidad
Y yo creo que todo eso son insumos para que los propios medios de comunicación se sienten, reflexionen y actúen en consecuencia. Es, por supuesto, un panorama muy complejo que tiene que ver con los distintos factores que van marcando la línea para hablar de los contenidos, pero de producción de las audiencias, y resulta, además en el poco tiempo que tenemos aquí en la televisión, resulta complicado tenerlos todos juntos, pero hay otra tarea importante, además de este foro. Gabriel, invítanos a este foro que sucederá mañana, y cómo se vincula esto con el trabajo que realizan, por supuesto, los investigadores, porque se trata de poner sobre la mesa y hablar temas como los nuevos y los viejos desafíos para garantizar la libertad de expresión en América Latina, que es otro foro que parecen cosas completamente separadas y están ligadas por los intereses y las inquietudes, los temas a tratar. Cuéntanos. Sí, creo que hay una preocupación, evidentemente, sobre todo de los organismos internacionales, y también en algunos países las políticas públicas están enfocadas pues a fortalecer esta libertad de expresión, este derecho a la información. La libertad de expresión ha estado prácticamente ligada también a los temas de agenda de la UNESCO desde su nacimiento. Se recordará desde aquel informe McBride, ¿no?, que se hizo en los años 70, que se analizó el papel de los medios de comunicación en el mundo. Se hicieron recomendaciones muy puntuales de política pública para impulsar su democratización, la democratización de los medios, fortalecer esta libertad de expresión, la diversidad, la inclusión, entre otros aspectos. Y ese documento fue rector durante muchos años para muchas de estas políticas. Si uno compara, por ejemplo, lo que ha pasado de entonces a la fecha, efectivamente yo creo que se han cambiado muchas cosas. Y ahí se inserta el mundo digital. Sin embargo, los problemas estructurales todavía de enorme concentración, porque la concentración también se da en el mundo digital. Ahí también hay prácticas nocivas que inhiben la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahí también están los intereses económicos. Bueno, ahí también se trabaja en este conjunto de políticas públicas. Lo que mañana se va a presentar justamente en la UNESCO, en este caso en un panel que se va a llevar a cabo en la ciudad de Washington, y que en la que van a participar pues varios especialistas, analistas, sobre todo académicos. Se van a presentar varios estudios, y uno de ellos está ligado a este tema que puntualmente también nos ha recordado la doctora, que es el de los derechos de las audiencias. ¿Cómo ver los derechos de las audiencias en la era digital? ¿Por qué nos preocupaba tanto garantizar los derechos de las audiencias en los medios analógicos, sobre todo radio y televisión? Y ahora como que ese tema no nos preocupa tanto en la era digital, cuando incluso se están agravando situaciones, por ejemplo, como el discurso de odio, la cosificación de la mujer, las audiencias más vulnerables, que son las niñas y los niños, la polarización, entre otros temas. Bueno, lo que se plantea en este documento, que va a ser publicado, que ya es publicado por la propia UNESCO por iniciativa pues de Observacom, que es un observatorio pues de las telecomunicaciones que tiene su sede allá en Montevideo, es de que la regulación que se ha concebido en materia de derechos de las audiencias sea también considerada en la era digital, particularmente en aquellas plataformas que son muy parecidas a los medios de comunicación tradicionales, las llamadas OTT, como Netflix, Spotify y demás, que existe una dirección o una, ¿cómo les puedo decir?, una comunicación tan unidireccional y autoritaria como se tiene en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en este sentido, las audiencias tienen muy pocos esquemas de protección en la era digital. No pueden replicar, o sea, a ver, tú replica algo a Netflix, por ejemplo. Sí, claro, y resulta muy complicado y muy complejo. Tenemos menos de un minutito para terminar, y solamente quería preguntarte, Georgina, el tema más necesario, más urgente a abordar, no solamente desde los medios, sino desde el pensamiento, en materia de libertad de expresión. A mí me parece que tiene que ver con la seguridad de los periodistas. Me parece que estamos atravesando un momento terrible, las cifras son alarmantes, es algo que se debe pensar desde la academia, pero también pensar desde la política pública, porque sin libertad de expresión, pues no podemos ufanarnos de ser un país democrático. Ética y responsabilidad. Yo creo que coincido con varias afirmaciones, que sí tenemos también una crisis de la ética en el periodismo. Yo creo que algo está fallando, no sé qué es, pero
vemos una menor responsabilidad de ciertos actores, no de todos, porque ha surgido también un nuevo periodismo muy responsable con temas realmente muy valientes, muy importantes, pero... Y muy arriesgado, muy aventado, muy claro de lo que están haciendo y a dónde quieren llegar, teniendo además muy presente el cambio que se quiera hacer. Y entonces, pues ahí tenemos nosotros como audiencia la libertad y la responsabilidad de elegir la manera en la que nos informamos, de la que nos alimentamos. En fin, pues está la invitación abierta para el foro que sucederá el día de mañana y podemos seguirlo además a través de las redes de TV UNAM, mirar a los medios desde los medios. Muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata, por la invitación y pues por todos estos años de programa al frente de un espacio que piensa a los medios desde los medios. Gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos también Georgina Sosa Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por todas estas reflexiones que nos invitan a mirar desde otro punto de vista. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Pues muchísimas gracias. Seguiremos con estos temas a lo largo de la semana. Y bueno, les cuento, como todos sabemos, que nuestra universidad busca y genera diversas alternativas para lograr que los libros lleguen a toda la comunidad y que puedan ser leídos por la mayor parte de los universitarios. Algunas de ellas son los formatos digitales o bien las descargas gratuitas. Pero esta tarde les queremos platicar sobre el remate de libros UNAM, que será instalado en el Paseo de las Humanidades aquí en Ciudad Universitaria, es decir, junto a las islas DCU. Esto sucederá del 2 al 5 de mayo, así que no pierdan la oportunidad de encontrar un texto que les llame la atención o bien de redescubrir algún otro tema que les pudiera parecer complicado o alejado. Este remate estará abierto de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Y vamos ahora con el doctor Carlos Rosales, que nos explica a detalle los tipos de proteínas que funcionan como anticuerpos para defender nuestro organismo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro antropólogo pregunta, ¿son todos los anticuerpos iguales? No. Ya hemos visto que los anticuerpos son proteínas especiales del sistema inmunológico. Cada anticuerpo es producido por un linfocito B en particular y entonces tenemos muchos linfocitos que producen muchos anticuerpos diferentes. Cada uno reconoce a un antígeno en particular. Pero además, los anticuerpos aparecen en diferentes clases. Existen 5 clases de anticuerpos. Las proteínas de los anticuerpos son globulinas y también por eso se les conoce como inmunoglobulinas, abreviado IG. Así tenemos 5 clases de anticuerpos. Las IgM, las IgG, IgA, IgE y IgD. Las IgM son los primeros anticuerpos en aparecer en una reacción inmunológica y aparecen como pentámeros, esto es 5 moléculas de anticuerpo unidas entre sí, lo cual les permite reconocer a muchos antígenos al mismo tiempo. Después tenemos a las IgG, que son las proteínas de anticuerpo más abundantes en la sangre y las que reconocen con mayor eficacia a los diferentes antígenos. También tenemos las IgA, que son proteínas secretadas al exterior. Entonces tenemos esos anticuerpos en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio e incluso en las lágrimas. Tenemos las IgE, que aparecen en contra de infecciones por parásitos y participan mucho en las reacciones alérgicas. Y tenemos las IgD, que están en la superficie de los linfocitos y ayudan a regular la respuesta inmunológica. Todas estas clases de anticuerpos trabajan en conjunto para activar diferentes sistemas de defensa del cuerpo y así eliminar a los agentes extraños. Muchas gracias. Hasta luego. En los años más recientes, la comunidad transgénero ha logrado incrementar la visibilidad de sus dificultades, los problemas y las condiciones a los que se enfrentan para garantizar sus derechos. Veamos la siguiente nota que nos presenta UNAM Global sobre este tema.
En México, 1 de cada 20 personas de 15 años y más se reconoce como población LGBTIQ+, lo que equivale a 5.1 millones de personas en total. De ellas, poco más de 900,000 se identifican como personas trans, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, realizada por el INEGI. Están ocurriendo transformaciones importantes en nuestra sociedad a nivel legal, a nivel social y a nivel comunitario, que están permitiendo un proceso de transición en la identidad de género. La encuesta de INEGI revela que el 62% de la población LGBTIQ+ se hace consciente de su identidad de género antes de los 7 años. Como Lucas, un chico trans, estudiante de la Prepa 9 de la UNAM, quien decidió transicionar del género asignado al nacer para reconocerse a sí mismo como un chico. Desde chiquito no me gustaba como esto de traer vestidos, fuera de la incomodidad, como que sentía que no iba conmigo. A los 13 años, Lucas inició con pequeños cambios en la vestimenta, pero fue durante la pandemia que decidió aceptar abiertamente su identidad. A todo esto del encierro, pues me di cuenta de que pues, no voy a pasar toda mi vida pues encerrándome en algo que no soy. Hoy Lucas es un adolescente seguro de quién es y hace activismo en su escuela para dar apoyo y acompañamiento a quienes están en el proceso de expresar su identidad de género. Todavía no soy libre de todo, pero por fin me siento a gusto de decir, soy esto, soy un hombre, soy un chico trans. Lucas desea ser nutriólogo, continuar con el activismo y cumplir 18 años para iniciar la solicitud de cambio de registro por identidad de género ante la UNAM, que de 2020 a marzo de 2023 cuenta con 299 solicitudes de este tipo. En la UNAM, de una muestra de 5.529 personas consultadas, 1.168 respondieron que han vivido algún proceso de transición en su identidad de género. Las personas trans de todas las edades, las más jóvenes, las personas trans adultas, somos integrantes de la comunidad universitaria. Esta lucha sí es necesaria porque todavía hay demasiado estigma respecto a esto. No somos personas que tengan que tratar de cierta forma, simplemente pedimos nuestro espacio, ser respetados, respetadas, respetadas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Romero en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Es Fernanda Ramírez. Otras veces estamos con alguien que es Romero. Es Fernanda Ramírez. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos día con día. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram e incluso el canal de YouTube para que recuerden, no puedan ver algunos de los programas que se han perdido. Mañana atentos a este foro de mirar los medios desde los medios a través, por supuesto, de nuestras vías de comunicación de TV UNAM y nosotros nos encontramos aquí 2:30 de la tarde. Adiós.